Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes que han hecho posible que estos servicios salgan al aire. Gracias a cada uno de ustedes porque en esta hora han abierto una vez más las puertas de su hogar, han dado una vez más la posibilidad que la palabra del Señor, a través de esta su iglesia, Reino Unido, Centro de Adoración, llegue a sus hogares llevando una vez más el mensaje de vida, el mensaje del Evangelio, el mensaje del cual Dios está hablando para estos tiempos, en el cual es más urgente, es más necesario que la palabra del Señor llegue a nuestros hogares. Gracias a cada uno de ustedes porque sabemos de que estando en sus hogares, pese a este momento que estamos pasando a nivel mundial, la oportunidad en Dios cada vez se multiplica. Así de que esta es una oportunidad nueva en la que Dios nos permite que estando en nuestros hogares, la palabra llegue a nosotros y estando en comunión con los miembros de nuestra familia, hagamos de Dios el centro, el altar para el cual Él nos ha mantenido dentro de la casa para estos tiempos. Amén. Así de que gracias a cada uno de ustedes. Somos Reino Unido, Centro de Adoración, y estamos acá una vez más aportando lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, el firme deseo de que su palabra sea difundida, de que su palabra llegue a cada uno de aquellos que así se disponen y que haga vida, que hable al espíritu de todos aquellos que han hecho de este espacio un tiempo especial para sus vidas, y podamos a través de lo que Dios pone en nosotros llegar a cada uno de aquellos que junto con nosotros creceremos y nos acercaremos cada vez más a aquel que nosotros debemos conocer, especialmente para estos tiempos de conflicto. Así de que en esta tarde el Señor ha puesto una palabra que para nosotros es tan trascendental. De hecho, es una pregunta que llega a nuestras vidas, y no estoy hablando a una iglesia budista, no estoy hablando a una iglesia maometana, estoy hablando a una iglesia cristiana, a la iglesia de Cristo, que como fundamento vivo debe ser Cristo en sus vidas, y que para ello nosotros necesitamos reconocer cuál es realmente nuestra base, qué es lo que nosotros estamos buscando y qué es lo que nosotros seguimos. Si hay en nosotros entendimiento a lo que estamos buscando, al camino que estamos llevando, o simplemente caminamos por el olear de estos tiempos, por el caminar de esta sociedad en la cual nosotros nos hemos metido para solamente seguir el paso de ellos. No, en esta noche Dios va a hablar a nuestras vidas y Él nos envía una pregunta tan especial, y la cual llega a nosotros a través de esta palabra, cuyo tema es ¿conoces a tu Dios? Así de que en esta noche estaremos viendo el tema ¿conoces a tu Dios? Y para ello, cada uno de aquellos que tienen acceso a la palabra del Señor, si usted tiene acceso ahí donde se encuentra a la Biblia, es importante que usted corrobore para ver si lo que usted escucha realmente viene de Dios o si simplemente es palabra que el hombre ha inventado. Pero en esta noche yo he venido con la palabra que Dios ha puesto, y de lo que voy a hablar es la palabra que Él nos ha dejado como testamento nuevo a través del tiempo de gracia en Cristo Jesús. Amén. Así es de que todo aquel que tenga acceso llegue a la palabra del Señor, y vamos a leer la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Isaías. Tendremos lectura del capítulo 40 y los versículos del 29 al 31. Así es que la palabra del Señor, que ya es bendita, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Divino Espíritu, y dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Yo sé que usted ha escuchado esta cita bíblica algunas veces ya, quizá, posiblemente ha escuchado diferentes sermones de diferente ángulo y han llegado a su vida, y bendito Dios si así ha sido, porque sabemos de que Dios ha fomentado su vida, ha fundamentado el principio de fe en Cristo Jesús a través de esta lectura bíblica. Pero vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de esta lectura bíblica. Ciertamente nosotros hemos escuchado esta lectura bíblica, pero ¿cómo es que nosotros hemos hecho caso a nuestras vidas? ¿Cómo es que la hemos abrazado? ¿Cómo es que la hemos hecho nuestra? Si usted ha tenido la oportunidad antes de escucharla. Pero si no lo ha hecho, bendito Dios, porque en esta noche Él hablará a su vida para que usted reconozca que ciertamente no es cuestión nada más de oír de Dios, sino oír a Dios. Y al oír a Dios, nosotros estaremos entonces conscientes de quién es realmente Él.
Si nosotros tenemos a nuestros padres terrenales en casa, pero nosotros no tenemos ningún tipo de relación con ellos, simplemente oiremos de ellos, pero no oiremos directamente a ellos, porque eso es lo importante. Cuando se mantiene una relación íntima, una relación cercana, hablo de lo terrenal, así lo es también en el campo espiritual. Si nosotros solo escuchamos a alguien hablar de Dios, pero nosotros mismos no tenemos la experiencia personal de llegar directamente a Dios, no oiremos a Dios, sino oiremos de Dios. No oiremos a Cristo, sino oiremos de Cristo a través de diferentes experiencias que otras personas han tenido. Pero lo más importante en nosotros como hijos de Dios es conocerlo a Él, saber quién es Él, qué es lo que Él demanda de nuestras vidas por nosotros mismos, tener experiencias personales con Él para poder llegar a conocer cuál es la razón de nuestra llegada y qué es lo que Él demanda de nosotros. Así de que el profeta Isaías en el capítulo 40, él comienza hablando en el versículo 29 acerca del empoderamiento que Dios da. Él dice, Él da esfuerzo al cansado y da fuerzas al que no tiene ningunas. O sea, vamos a ver en este campo cómo es que Dios nos prepara. En esta cita bíblica, nosotros vamos a ver una fuerza física, una fuerza que se da por esfuerzo humano, una fuerza que se da, si se quiere, por preparación de las personas, pero hay otra de la cual nosotros no necesitamos en lo físico, porque lo espiritual que nos es dado a través del Espíritu de Dios viene a empoderarnos y a contrarrestar el cansancio físico y a superarlo a través de un empoderamiento espiritual. Amén. Así es de que cuando nosotros vemos este capítulo 40 de Isaías, cuando usted ha tenido la oportunidad de hacerlo, usted leerá todo el capítulo 40, habla acerca del tiempo de transición que el pueblo de Dios estaba pasando. Este era un tiempo de prueba, este era un tiempo en el que Dios estaba trayéndolos a cuentas. El capítulo 40 habla de los procesos que Dios estaba haciendo en ellos, por lo que Dios estaba haciéndolos pasar, porque ciertamente ellos estaban pasando un tiempo de transición, estaban pasando un tiempo de prueba. Pero llega esta palabra de empoderamiento a ellos en un momento tan necesitado. Llámese la transición del pueblo de Israel con el mover de estos tiempos que estamos viviendo actualmente. O sea, si usted compara el tiempo transicional, el tiempo de prueba, el tiempo por el que ellos estaban pasando, necesitando una palabra de acomodo, una palabra de confort que viniera a levantarlos espiritualmente con una nueva esperanza. Asimismo, Dios me envía en esta tarde para que su palabra de esperanza llegue a todo aquel que la abrace y que la ponga en su corazón y que la amarre en él, para que en estos tiempos de prueba, como estaba pasando el pueblo de Israel, asimismo Dios envíe a nosotros a través de su palabra en estos tiempos una palabra a través del cual nosotros podamos soportar y podamos someternos y podamos superar toda prueba por la que estamos pasando. Llámese la pandemia de la que se habla ahorita a nivel mundial, que es la primera noticia en todos los noticieros. Llámese cualquier circunstancia por la que cada uno de nosotros esté pasando, necesidades físicas, necesidades materiales, económicas, laborales, de cualquier índole. La palabra del Señor es tan transicional que fue escrita hace miles de años, pero que no caduca en ninguno de los tiempos, sino fue preparada para que llegara al cumplimiento final del que dijo Jesucristo. Ciertamente la ciencia, las profecías y las lenguas pasarán, mas la palabra del Señor no pasará. Amén. Así es de que cómo es que Dios entonces viene a darles a ellos el empoderamiento espiritual, como es que le dice: ciertamente yo doy esfuerzo al cansado, doy fuerzas a aquel que no las tiene. Y dice, porque ciertamente los muchachos ciertamente se fatigan y se cansan. Los jóvenes ciertamente ellos decaen, ellos caen en su semblante. Pero ¿qué es el empoderamiento que Dios nos está trayendo en esta hora a través de esta palabra? Dice, porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y se levantarán sus alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero ¿cómo llega ese esfuerzo a nosotros? ¿Cómo llega ese empoderamiento? Por eso es que cuando Dios compara en su palabra a los jóvenes, a los muchachos, que ellos ciertamente se debilitan, aunque sean en su juventud, en su edad, tienen el robusto de poder caminar y hacer esfuerzos mayores. Sin embargo, el cuerpo, el físico, tiene un tiempo determinado de duración.
O sea, ellos se cansan, ellos se fatigan, ellos caen. Pero ciertamente cuando Dios dice, porque yo les daré esfuerzo al que está cansado, le daré fuerzas al que no tiene ninguna. Pero luego viene y dice, porque a los que esperan a Jehová recibirán nuevas fuerzas. O sea, nuevas son unas que nosotros no hemos tenido. Si estamos en una posición en la que necesitamos levantarnos de la posición en la que estamos y levantar nuestras alas como las águilas para poder sobreponernos, necesitamos algo que no esté dentro de nosotros, sino algo que venga de afuera y que nos empodere para que nosotros tengamos entonces la fuerza suficiente para poder levantarnos. Pero, ¿qué es lo que Dios nos ofrece? ¿Cómo es que Dios nos va a ofrecer algo que nosotros no tenemos? Pero ¿quién es Él? Vea usted cómo es Dios tan perfecto en sus acciones, que Él primeramente se revela a sí mismo. Él primeramente le da a conocer al pueblo de Israel cómo es que Él es el Todopoderoso, de que Él es capaz para poder ofrecer algo. O sea, nosotros no podemos ofrecer nada que no tengamos. Si usted tiene algo en su bolsillo, usted ofrecerá algo económico quizá a alguien porque ya lo posee. Si usted va a dar un consejo a alguien, será porque quizá dentro de usted hay sabiduría suficiente o la experiencia de haber pasado una vida que lo empoderó para que usted entonces sea lo que el proverbista dice, porque dos son mejor que uno, porque si uno cae, el otro lo levantará. O sea, la experiencia en nosotros, el empoderamiento que viene a través del tiempo de vida, es aquel que nos prepara para que nosotros seamos de aporte para otros. Pero aquel que ya es el Todopoderoso por excelencia, aquel que tiene una duración de poder que no tiene límite, porque no hay límite en el poder que Él posee. Vea usted cómo es que el ofrecimiento que Él le da al pueblo de Israel, cómo es que le ofrece esfuerzo, le ofrece fuerzas, le ofrece unas nuevas fuerzas también a aquel que camine en Él, que lo espere a Él, no que lo haga por sus propias fuerzas. No como los jóvenes o los muchachos que lo hacen por su propio esfuerzo. No, Él dice, no, yo no necesito que ustedes se sientan que son autosuficientes. No, sino que ustedes dependan del empoderamiento que yo puedo poner en ustedes para que ustedes se sobrepongan y pasen los límites de lo físico a lo que es fuera del alcance de ustedes como seres humanos. Amén. Pero ¿cómo Dios entonces Él viene a revelarse con una identidad para que su pueblo reconozca que lo que Él está ofreciendo, como el día de hoy, no sé a quién le estoy hablando en esta hora, pero el Señor lo que está diciendo es, si tú estás débil, si tú estás cansado, si tú sientes que no tienes la fuerza suficiente para sobreponerte al Dios al que yo vengo a predicar en esta hora, Jehová de los ejércitos, cuyo nombre es el que nosotros debemos seguir, es Él el que primeramente se revela para que nosotros conozcamos cuál es lo que Él posee, para que Él nos ofrezca tales cosas de las cuales nosotros podemos usar para sobreponernos. Amén. ¿Cómo es que Jehová entonces se revela al pueblo de Israel? Para decirles, sí, yo les ofrezco esto porque yo sé lo que poseo. Vea usted lo que dice en el versículo 12, para que ellos vean qué es Jehová. ¿Por qué es que Él ofrece cosas si aquellos no lo conocen? Ese es el error de muchos en estos tiempos. O sea, ellos buscan a un Dios, siguen a un Dios desconocido, como dijo Pablo a la iglesia de Atenas. O sea, ustedes ciertamente, al entrar por la ciudad, vi que ustedes son muy religiosos, porque al caminar vi muchos altares. Pero en uno de ellos vi un altar donde dice al Dios no conocido, y es de ese Dios al que yo vengo a predicaros. O sea, al Dios del que muchos no conocen, pero que pregonan sin conocer realmente el potencial, el poderío que Él tiene para ayudarnos a sobreponernos. Es ese Dios el que nosotros necesitamos llegar para que veamos cuál es lo que Él tiene para dar a cada uno de sus hijos. Amén. Pero ¿cómo es que Dios se revela? Vea usted en el versículo 12, si tiene acceso a la palabra del Señor. Vea en el versículo 12 cómo es que Él se revela para que el pueblo entienda el poderío que Él posee. Dice en el versículo 12 del mismo capítulo 40 de Isaías: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. O sea, ¿quién tiene ese poder? ¿Quién tiene el poder de tomar las aguas en el hueco de su mano? De medir con la palma de su mano, con su palmo, todo aquello que es existente. O sea,
El poder de Jehová es tal que le dice, me voy a revelar primeramente para que ustedes tengan una noción de quién soy yo y por qué es que hago tal ofrecimiento. O sea, cuando Jehová se revela, Él empodera ciertamente a cada uno de aquellos que así lo quieren, porque Él reconoce que posee los medios para poder ofrecer lo que está ofreciendo a cada uno de aquellos. O sea, el problema de muchos no es ciertamente el que Dios no esté con ellos. El problema de muchos es que ellos están ausentes de Dios. O sea, ellos no buscan a Dios. No es lo mismo que nosotros vengamos y busquemos a Dios para que sea Él el que nos empodere. El error de muchos no es por falta de luz. El error de muchos es que la luz está presente, pero no se dan cuenta que ya la tienen. El error de muchos es que ellos buscan algo que ya tienen dentro de sí. Por eso es que Jehová le dice, ustedes son mi pueblo. Ustedes son mis escogidos. Y aunque ustedes están pasando ahorita por un tiempo de prueba, aunque ustedes están pasando ahorita por una transición a la cual yo los quiero llevar a un nivel siguiente, necesito que ustedes reconozcan que en el desierto, que en su transitar, que en el valle de penumbras por el que ustedes están pasando, yo voy dentro de ustedes si ustedes así lo quieren, pero necesitan conocerme. Necesitan reconocer quién realmente soy yo. Porque no es lo mismo estar sentado en una banca escuchando una misa, no es lo mismo estar sentado en una banca de una iglesia evangélica, estar escuchando un sermón y no llegar siquiera a la palabra del Dios viviente. No es lo mismo escuchar de Cristo, no es lo mismo escuchar de Dios que escuchar a Dios o escuchar a Cristo. Y para eso nosotros necesitamos llegar directamente a aquello que Él ya ha preparado para cada uno de nosotros. O sea, el temor a muchas personas en estos tiempos está llegando por desconocimiento. Si usted se da cuenta, todo aquel que teme, todo aquel que habla acerca de los tiempos calamitosos, y ciertamente como hijos de Dios necesitamos someternos. La palabra dice que no debemos tentar a Dios. O sea, no podemos tentar a Dios exponiéndonos y diciendo, no, nada me pasa, yo salgo y no sigo las leyes que la autoridad de esta tierra tiene. No, o sea, debemos someternos porque son leyes que Dios ciertamente ha estipulado acá en la tierra. Pero necesitamos reconocer qué es lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cuál es el empoderamiento? ¿Cuál es la preparación dentro de nosotros que ya poseemos porque Dios nos ha dado las fuerzas suficientes? Por eso dice el versículo 31 de Isaías 40, porque Él da nuevas fuerzas. O sea, a los que esperan a Jehová vamos a recibir ciertamente nuevas fuerzas, nuevo empoderamiento. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿A quién nosotros esperamos? ¿Esperamos nosotros ciertamente a otro que no sea el mismo Jehová? ¿O estaremos nosotros esperando a través de Cristo Jesús a aquel que ofreció redención plena, a todo aquel que camina en Él? Si usted se da cuenta, acá Jehová mismo está hablando a su pueblo, está hablando a Israel, está hablando a su pueblo escogido. Pero nosotros ahora hemos venido a ser el pueblo por redención a través de Cristo Jesús en estos tiempos. O sea, ¿cómo nosotros vamos a ver? Si ciertamente en el versículo 29 Jehová ofrece algo en el campo espiritual. Y Él dice, yo doy esfuerzo al cansado y fuerzas al que no tiene ningunas. Si usted se da cuenta, ese es un antídoto que llega directamente a un cuerpo para hacerlo trascender a un nivel mayor de poder. O sea, el empoderamiento que Dios ofrece en el versículo 29 es que en nosotros llegará un poder mayor que no es nuestro, sino un poder que nos ha sido enviado por parte suya para darnos una posición diferente en la cual a nosotros nos dé la fuerza para poder someter toda prueba. En el versículo 30, si usted se da cuenta, Él habla de los muchachos, habla de los jóvenes, cómo es que el esfuerzo que ellos hacen trae cansancio físico. Porque ellos hacen un esfuerzo personal, hacen un esfuerzo propio. Llámese a aquellos que están nadando contra corriente. No somos salmones que estamos nadando en contra de la corriente para poder brincar cada vez más, como se ve en las partes del norte de Canadá y Alaska. No, nosotros estamos caminando porque ya hay una corriente en Cristo que nos lleva a un punto definido. Todo aquel que aunque llegue a una iglesia cualquiera, llámese la denominación que sea, pero que está nadando, pero que está transitando a un mover diferente al que Dios ha definido, déjeme decirle que lastimosamente tiene que caer en caos. El no conocer a Dios es un sinónimo de caos.
O sea, la incertidumbre, el temor, todos los dardos que el enemigo envía a nuestras mentes es a causa del desconocimiento. Pero si nosotros conocemos a Dios, nosotros estamos ya seguros de qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así de que el empoderamiento que nosotros necesitamos no es una fuerza física, no es el llegar a un gimnasio, no es el de tener la fuerza de la cual nosotros podemos llegar. Por eso de que cuando el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 9, él habla acerca de la competencia acá en el campo material. Cuando él dice, porque ciertamente todos corren en un estadio, y aunque todos corren, ciertamente uno de ellos llevará el premio. Pero él da un consejo mayor en el versículo del 25 en adelante. Y él dice, porque yo así corro, no como a la aventura, yo así peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, si nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, ¿cómo nosotros entonces vamos a tomar el empoderamiento de Dios? Dice que los que esperan a Jehová, Él dará nuevas fuerzas, dará nuevo empoderamiento, dará nuevas situaciones, nuevas condiciones para que nosotros podamos salir adelante. ¿Cuáles son las nuevas fuerzas de las que la palabra habla? Y usted recuerde que nosotros tenemos limitación física. Como seres humanos ya tenemos nosotros un límite natural al cual llegar. Pero cuando Dios dice, daré nuevas fuerzas, dice, daré. O sea, nosotros mismos no las poseemos, pero Dios las tiene y nos las entrega. O sea, nosotros vamos a tomar esas nuevas fuerzas porque Dios las pone en nosotros. Dice, correrán y no se cansarán. Correr significa tener paciencia, tener perseverancia, transitar en el caminar de Dios sin importar cuánto tiempo le lleve a Jesucristo a venir por su iglesia. Correrán. Corremos nosotros la carrera de la fe. Corremos en Jesucristo sin importar cuánto tiempo Él vaya a tardar en llegar. Pero estamos con la esperanza, con la fe de que esta es la generación en la cual Cristo vendrá. O sea, corremos ciertamente caminando conforme a su propósito. Pero dice, caminarán y no se cansarán. O sea, nosotros caminamos porque cada uno de nuestros pasos ya tiene un punto definido. Cada uno de nuestros pasos caminamos ciertamente, no con pasos que damos al vacío, no con pasos que caen en la arena, sino con pasos firmes, sólidos, que van ya con un rumbo dirigido. O sea, nosotros corremos ciertamente la carrera de la fe y mantenemos la esperanza en Cristo, pero caminamos también con pasos seguros, con pasos que nos llevan ya a un punto definido. Y esos pasos son aquellos que nos llevan cada vez más en el transitar diario. En cada día que nosotros pasamos son nuevos pasos que nos encauzan, nuevos pasos que nos encaminan. El día de ayer estábamos un día más lejos de llegar a la presencia de Dios. Hoy estamos en el presente, pero mañana estaremos un día más cerca de lo que estamos el día de hoy. Si usted lo ve por ese punto, eso es verlo desde un campo espiritual. Ver que lo que ha pasado ciertamente más nos acerca al cumplimiento de aquello que Dios ya ha definido en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros entonces vamos a conocer al Dios del cual nosotros pregonamos? Hay muchos que siguen a personas, hay muchos que siguen a humanos, siguen a Buda, siguen a Mahoma y diferentes grupos religiosos, diferentes denominaciones que han tomado por líder, por guía o por espejismo a seguir a alguien que ha sido creado. Por eso es de que cuando el apóstol Juan se arrodilla al ángel que le está dando la revelación del Apocalipsis, el ángel le dice, levántate, porque yo soy consiervo tuyo. Yo soy también creado igual que tú. O sea, nosotros necesitamos recostar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra herencia que está ya recostada en algo que no tiene ciertamente nuestra misma relación, sino algo que es superior, y ese algo es Dios en Cristo Jesús, el cual vino, murió, pero así también resucitó y ascendió y fue entronado y ahora es enviado para que usted y yo recibamos a través de su divino Espíritu la exhortación para que nosotros reconozcamos que el Dios de todos los tiempos ha cumplido su palabra de principio a fin y la cumplirá hasta el fin de la historia humana. Amén. Pero ¿cómo nosotros vamos a caminar en Dios? ¿Cómo vamos a conocer a Dios?
¿Por qué nos hemos acostumbrado a que alguien nos hable de Dios sin nosotros llegar a la experiencia personal? Razón por la cual caemos en zozobra, caemos en temor, caemos en duda. Porque no tenemos el conocimiento pleno de aquel que ciertamente nos ha mandado llamar. Una situación como esta estaban pasando los judíos que estaban ubicados en Roma. Por eso de que Pablo llega y en Romanos 10:14, usted que tiene la cita bíblica, usted mirará cuando Pablo ciertamente exhorta al pueblo a que se alinee para que la verdad de Dios llegue. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que haya alguien que los envíe? O sea, el desconocimiento de Dios es aquel que a largos rangos es la razón principal por la cual el mundo ha caído en temor. Estoy hablando a la iglesia de Cristo. Dije al principio, yo no hablo a una iglesia fuera de la iglesia cristiana. Estoy hablando a la iglesia de Cristo para que reconozca ciertamente qué tanto en la escala que tú pongas de 1 a 10 o de 1 a 100, tú conoces a tu Dios. ¿Cuánto tú pones en la balanza de Dios para poder reconocer que tú ciertamente has tomado a aquel único, soberano y Dios vivo y verdadero? Jehová de los ejércitos es su nombre. Y Jehová de los ejércitos es aquel que te ha mandado a llamar a ti y me ha mandado llamar a mí con un propósito especial. Amén. ¿Cómo pues nosotros entenderemos cuál es la razón de nuestro envío? ¿Por qué es que nosotros tenemos tanto temor? ¿Por qué es que nosotros vivimos en incertidumbre? ¿Cómo nosotros vamos a conocer los tiempos que ahora estamos pasando, viendo las señales, pero cómo nosotros nos estamos empoderando como iglesia cada vez más? Como nosotros estamos absorbiendo el Espíritu de Dios para que nos empodere y venga a nosotros con esas nuevas fuerzas. A los que esperan a Jehová, dice, nuevas fuerzas les serán dadas. O sea, llegarán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas. O sea, cuando nosotros somos empoderados, nosotros estamos en el poder de Dios, en la condición de sobreponernos a las alturas, de llegar hasta las alturas y transitar, dejando todo problema, toda incertidumbre, todo temor, toda vicisitud a un lado, porque nosotros hemos sido plantados para mirar los problemas desde las alturas. O sea, nuestro campo espiritual, el ángulo donde Dios nos ve a nosotros, es el ángulo del cual Dios quiere que nosotros nos ubiquemos con una perspectiva espiritual para que nosotros entendamos los problemas. El Todopoderoso se les presenta a ellos diciéndoles, hey, ciertamente yo medí las aguas en el hueco de mi mano y con mi palma medí el espacio, las estrellas y todo el ejército que está allá en el espacio. Y ciertamente con los dedos yo medí los montes, las montañas y todo aquello porque yo soy el Todopoderoso. Y para eso quiero que ustedes entiendan que fuera de mí nada se acerca y no hay nada que se me acerque. O sea, todo problema, toda incertidumbre, todo temor, todo lo que pueda llegar a la mente del hombre a través de aquel acusador que aún nos acusa hasta el día de hoy, nosotros en el poder del Espíritu de Dios enviado a nuestras vidas, nosotros tenemos ya dentro de nosotros algo que es lo que hace que transicione y cambie nuestro campo exterior. Amén. El temor en nosotros no debe ser presa. Nosotros ciertamente tenemos ya un destino para llegar. Sea cual sea la razón, hay un punto, hay un lugar en la casa del Padre donde tú y yo ya tenemos una morada esperándonos. ¿Cómo nosotros entonces caminaremos firmes? ¿Cómo nosotros transitaremos en un campo en el que el día de hoy está en el inicio? Aquello de lo que Cristo habló, que era solamente principio de dolores. ¿Cómo nosotros nos sobrepondremos a aquello que vendrá más adelante? La palabra dice que vendrán pruebas peores todavía, grandes terremotos, hambrunas y de diferentes situaciones que llegarán a la tierra y harán un mayor sucumbir. Pero si nosotros no estamos conscientes de quién es realmente aquel al que nosotros seguimos, de cuán tan poderoso es aquel cuya virtud es el Todopoderoso, ¿quiénes nosotros somos en Él entonces? ¿Nosotros no tenemos identidad en Él? ¿Conocemos o no a aquel que nos mandó llamar? ¿Sabremos nosotros de que estamos dotados de parte suya? ¿Cuál es el ADN que está dentro de ti para que te sobrepongas y tengas el empoderamiento del Padre para poder hacer lo que Él nos ha sido enviado? O sea, Dios
nos ha enviado ciertamente un empoderamiento al cual nosotros en Cristo Jesús debemos abrazar. ¿Quién es Dios en nuestras vidas? Porque es que nosotros necesitamos caminar conforme a su propósito. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nuestras vidas para que nosotros podamos caminar firmes en Él? ¿Cuál es el llamado que Dios ha puesto en nosotros? ¿Qué es lo que Dios está marcando para ti y para mí? ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que Dios tiene para tu vida? ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que tú ya posees dentro de ti? La palabra dice que si tú esperas a Jehová, entonces te serán dadas nuevas fuerzas. No las fuerzas que tienen los muchachos, no las fuerzas que tienen los jóvenes, porque ellos ciertamente tienen un límite físico. Pero de las fuerzas que Dios está hablando a nosotros como hijos suyos en estos tiempos, es de una fuerza de la cual el ser humano no posee. Nuevas fuerzas, nuevo patrimonio suyo, nueva presencia suya en nosotros. La palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Si tú sientes que cada mañana llega una misericordia nueva de Dios a tu vida, pero Él está ofreciendo en estos tiempos nuevas fuerzas, nuevo empoderamiento, una nueva presencia que ha sido ya desligada a todo el mundo, para que todo aquel que sea consciente que como hijos de Dios nosotros caminamos firmes. Como hijos de Dios, nosotros necesitamos llegar a conocer al Padre, entrar a Él, llegar a su palabra, buscarlo en intimidad, reconocer quién es Él en la vida de cada uno de nosotros. Ciertamente en el Antiguo Testamento Dios ofreció a su pueblo porque estaba pasando en un momento de prueba, en un momento de transición, y Él le dijo: hey, pueblo amado, el tiempo se ha cumplido. Ciertamente ha llegado ya el tiempo de la transformación, porque cuando tú ves el capítulo 40 es con lo que Dios comienza hablándole. Le dice: el tiempo de la prueba está por terminar. Cada uno de los pecados ciertamente los he cubierto ya con los juicios, con los castigos que les he mandado. Pero ahora yo me comprometo con ustedes, después de darles a conocer quién soy yo en sus vidas, quién soy yo, el Dios de ustedes, como pueblo escogido. Ahora yo me revelo a ustedes y les entrego aquello de lo cual ustedes se sobrependrán. Ciertamente ustedes han estado débiles, han estado al abismo, pero ahora yo vengo y los empodero y les doy nuevas fuerzas. Les doy nuevas fuerzas para que ustedes se mantengan ante cualquier prueba por la que llegue. Ciertamente Dios le habló a su pueblo escogido. Le estaba hablando al pueblo de Israel, al pueblo que hasta el día de hoy, no como muchos dicen que la iglesia vino a suplantarlo, no, sino que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Israel, el cual tendrá juicio en la semana número 70, que es la que habla Apocalipsis. Y el pueblo de Israel mantiene todavía la promesa de Dios, que será pasado a juicio, y muchos de ellos alcanzarán misericordia de Dios por la aceptación del Mesías. Pero ahora a nosotros como iglesia, Jehová nos ha enviado a alguien mayor. Cuando usted mira en Colosenses 1:15, la palabra hablando de Jesucristo dice: porque Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y no porque haya sido el primero en haber sido creado, sino en estandarte, en estatura. Él es el primogénito de toda creación. Toda la creación le merece a Él reverencia. La palabra dice en Hebreos que aún los ángeles le dan reverencia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Y cómo nosotros vamos a sucumbir en estos tiempos? ¿Cómo vamos a sobreponernos? ¿Cómo vamos nosotros a llegar a cumplir el llamado de Dios en el empoderamiento de las nuevas fuerzas que Dios ha puesto dentro de nosotros? Tú necesitas saber que ciertamente el enemigo ya fue derrotado, porque cuando tú aceptas a Cristo, y Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, automáticamente Dios te es enviado a través de Cristo. El Dios Jehová, que le ofreció nuevas fuerzas al pueblo de Israel, ahora a través de aquel que es la imagen misma del Dios invisible, Cristo Jesús, es aquel que ahora te empodera y es aquel que te da la victoria. Por eso en el mismo Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo ya nos dio la victoria, despojando a los principados y a las potestades. Despojar significa quitar,
quitarle todo el poder que tenía, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Todo mundo vio cuál era la derrota de Satanás. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esa cruz es la que nos da la victoria. Esa cruz es la que nos da las nuevas fuerzas. Esa cruz es aquella que nos empodera para que en ti y en mí el temor, la incertidumbre, todo aquello que el enemigo quiera mandar en estos tiempos en los cuales nosotros no necesitamos estar en ellos. Por eso es que nosotros no podemos estar en estos tiempos metidos en la incertidumbre del mundo, porque ya Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Pablo dice en Romanos 12:2, y no os acostumbréis a este siglo, a esta sociedad, a este mundo, y no os acostumbréis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Tienes tu temor a lo que está pasando? ¿Tienes incertidumbre por lo que vendrá el día de mañana? Déjame decirte que para esto yo he sido enviado de parte de Dios. El poder de Dios tú lo posees dentro. El poder de Dios está dentro de ti y necesita manifestarse. Porque no las circunstancias entran en ti para cambiarte, sino lo que tienes dentro necesita traer transformaciones a lo externo. Tú eres hijo de Dios. Si caminas en integridad de Dios, tú eres hijo de Dios. La palabra te respalda y asimismo también tú eres abrazador de sus promesas. Si tú no eres hijo de Dios, esta es la oportunidad de que reflexiones al respecto. Si esta palabra habló a tu vida y tú no eres a un hijo de Dios, un hijo de Dios viene a hacerlo a través de la aceptación de Cristo. Ciertamente, erróneamente, muchos dicen, somos hermanos. Pero la palabra nos demuestra que nos convertimos en hermanos a través de Cristo Jesús. Y somos adoptados, hechos hijos de Dios por Cristo Jesús. ¿Quieres tú entregar tu vida a Cristo en esta hora? ¿Quieres tú ciertamente llenarte para que dentro de ti haya un poder que pueda superar toda prueba de la que estamos ahorita y de las muchas que vendrán? Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador y todo te será hecho a través de Él a tu vida. Gracias, gracias pueblo amado por ser parte de esta página. Gracias porque a través del Reino Unido Centro de Adoración el Señor envía palabra para que tú te fortalezcas y vengan a ti nuevas fuerzas y levantes alas como las águilas para que corras y no te canses, para que camines y no desmayes. Camina en poder en Dios a través de Cristo Jesús y todo te será añadido. Te bendigo, te amo en Cristo. Que el Señor siga derramando abundante bendición sobre ti y tu familia. Amén.